Vamos a leer la palabra de Dios. En esta ocasión les invito a buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, los versos del 1 al 17, donde tendremos la lectura devocional. Mateo capítulo 13, del 1 al 17, y aquí tendremos también el estudio. Mateo 13, del 1 al 17. Dice la Biblia: aquel día salió Jesús de la barca y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque estás con tu pueblo sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Gracias porque tú nos permites estar en este lugar, Señor, trayendo nuevamente tu palabra. Te pido ahora, Padre, que tú tomes control de este estudio, que tú nos ayudes, Señor, a expresarlo con toda claridad y que la verdad de la Biblia quede grabada en la mente y en el corazón de tu pueblo. Señor, confiamos en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el estudio de esta noche lo hemos titulado Propósito de las parábolas. Las parábolas fueron medios que el Señor usó para transmitir sus verdades espirituales. Jesús empleaba elementos que la gente conocía claramente y los usaba para ilustrar verdades espirituales y hacerlo de una manera más clara. Una y otra vez el Señor usaba las parábolas. Las parábolas tienen un propósito. Acerca de ese propósito vamos a hablar en este estudio, aunque también vamos a presentar una parábola específicamente sin llegar a explicar su significado. Eso lo haremos en otro estudio posterior. Sí vamos a presentar los elementos que el Señor empleó en esta parábola y las características que tenían. Estoy hablando de la parábola del sembrador. Bueno, queremos explicar que el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo se le ha llamado paréntesis, o también interregno, o otros términos que se han empleado. Es un periodo que no fue revelado en el Antiguo Testamento, un periodo al cual Jesús se refiere como los misterios del reino de los cielos. En Mateo capítulo 13, verso 11, lo dice allí: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Tales misterios los analizaremos más adelante.
Ahora, en las 8 parábolas que encontramos en este capítulo 23 de Mateo y en sus posteriores explicaciones, Jesús describe este periodo interino, este periodo de paréntesis, en que comenzó con el rechazo que le hicieron y con su crucifixión y ha continuado hasta nuestro tiempo actual. Esto es un periodo fundamental para todos los discípulos que tenemos la responsabilidad de llevar la palabra. No solo para sus discípulos de manera inmediata, a los que primero enseñó y a los que primero comisionó, sino a todos los discípulos que después han llegado y que somos parte del pueblo de Dios. Es importante que conozcamos este paréntesis. Y aquí el Señor en el capítulo 13 de Mateo, como ya dije, emplea o cuenta 8 parábolas y sus respectivos significados. En primer lugar, vamos a ver dónde se encontraba Jesús, el lugar donde estaba cuando comenzó a enseñar estas parábolas. Dice en Mateo capítulo 13, verso 1 y 2, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Dice la palabra del Señor, aquel día. Bueno, esto es una alusión a lo que ya estuvimos considerando anteriormente, que forma parte del contexto, allí al final del capítulo 12, donde la madre y los hermanos de Jesús, como ustedes recuerdan, fueron a hablar con él y a tratar de convencerlo, como dijimos, quizás para que salvara su vida, porque ya los rumores de que se había convertido en un estorbo para los escribas y los religiosos, quizás ellos fueron allí para tratar de salvarle de este peligro. Y aunque los líderes religiosos lo habían rechazado, Jesús seguía siendo inmensamente popular en el pueblo. Fíjense cuán popular era el Señor, que dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y dice, y se le juntó mucha gente. O sea, la gente estaba deseosa de escucharle hablar, de verlo curar, y algunos también iban para recibir sanidad. Y quizás empujado por toda esta multitud hacia el borde del agua, Jesús trata de alejarse un poco de las personas para hablarles mejor. Entonces dice la Biblia que entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba allí en la playa. O sea, él convierte en una especie de púlpito, digamos, la barca, aunque sabemos que los maestros, los rabinos, generalmente enseñaban sentados, pero bueno, allí estaba la plataforma de predicación de Jesús en aquella barca, donde él se sienta y donde toda la gente de la playa le escuchaba. Ahora ese es el lugar. El plan de Jesús era hablar en parábolas. Dice el verso 3, y les habló muchas cosas en parábola. En esta ocasión Jesús habló a la gente muchas cosas por parábolas. Y como dice el verso 34 del mismo capítulo 13, no solamente les habló muchas cosas por parábola, sino que también lo hizo solo por parábola. Dice, y todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Bueno, en realidad no explicó el significado a la multitud, sino solo a sus discípulos. Dice el versículo 10 y verso 11, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, aquí vemos que la prerrogativa, la capacidad de revelar las verdades espirituales es de Dios.
Él y solo Él lo hace. Y en esta ocasión dice, es solo para ustedes, para los discípulos. Enseñar por medio de parábolas y de otros medios figurados es eficaz porque ayuda a que la verdad abstracta, como en este caso las verdades espirituales que Jesús transmitía, se hicieran más claras de comprender, se hicieran más concretas, más interesantes, más fácil de recordar, más fácil de aplicar a la vida. Y en esta serie de parábolas, en el capítulo 13, Jesús se emplea distintos elementos, como el suelo, las semillas, las aves, los espinos, las rocas, el sol, el trigo, la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido y una perla. O sea, distintos elementos, cada uno de ellos bien conocido por las personas que le estaban escuchando. Era como si Jesús bajara el pasto para que las ovejas pudieran comer. Y fue solamente a los discípulos que Jesús explicó lo que representaban el suelo, las semillas, los espinos y las demás figuras que él empleó. Ahora, una parábola sin explicar no era más que un acertijo imposible. El significado de tal parábola solo podía ser imaginado. Y inmediatamente el Señor cuenta una parábola de la que hice mención. La interpretación la veremos en el próximo estudio. Ahora solamente vamos a leer el relato de dicha parábola y enfocarnos en cada uno de los elementos que él usó sin llegar a la interpretación que lo haremos después. Dice el verso 3, diciendo, vamos a ver la parábola del sembrador, dice diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Hemos leído en el verso 3 la segunda parte y dice el verso del 4 al 9, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Bueno, aquí encontramos la historia de un hombre que se dedica a sembrar. Él sale con su bolsa llena de semillas, colgando al hombro su bolsa y va a cumplir su tarea de sembrar. Esta es una imagen muy común. Era algo con lo que los oyentes estaban muy familiarizados. No se les hacía difícil entender lo que Jesús les estaba diciendo, o sea, la manera en que Jesús lo estaba ilustrando. A medida que caminaba de arriba abajo entre los surcos en su campo, el hombre sembraba. Metía varias veces las manos en la bolsa para sacar un puñado de semilla e iba lanzándola de un lado a otro. Los diversos tipos de tierra en que podía caer la semilla en los campos eran también conocidos. Cuando la semilla se lanzaba a mano, era verdaderamente imposible controlar dónde caían los granos. Imagínense, no era que iban abriendo hoyitos y colocando allí las semillas, como hoy vemos a veces personas que siembran. Esto era, lanzaba de un lugar a otro, los granos se esparcían y caían en diferentes lugares. Una parte de la semilla estaba obligada a caer, como dice el Señor, junto al camino. Palestina en especial, la región productiva de Galilea, estaba llena de campos y en estos campos estaban entrelazados por caminos
Y cuando aquí se menciona camino, se refiere a senderos angostos que separaban a un campo de otro. Por supuesto, la tierra junto al camino era una tierra sin labrar, era una tierra muy apisonada debido a las pisadas, lo que evitaba que parte de la semilla que caía penetrara y echara raíz, porque la tierra estaba dura. Y debido a que la semilla quedaba entonces expuesta, era accesible. Y venían las aves y la comían tan pronto como el agricultor, después de lanzar la semilla, se retiraba. Las aves no comían, o sea, la que las aves no comían era, dice Lucas capítulo 8, verso 5, hollada por los pies. O sea, los hombres las pisoteaban. Sin lugar a duda, las aves seguían muy de cerca al sembrador. Ese es un tipo de terreno. El segundo tipo de tierra sobre la que caían las semillas, Jesús se refiere como pedregales. Y nos da la información de que en estos pedregales no había, ¿qué? Mucha tierra. No había mucha tierra. Pedregales no se refiere a piedras sueltas, porque antes de plantar el agricultor siempre retiraba todas las rocas. Más bien se refiere a lechos subyacentes de roca sólida más profunda de lo que el arado podía alcanzar, en los que no había mucha tierra cubriéndolos. Las semillas que caían en ese suelo, dice la palabra, que brotaban pronto porque no tenían profundidad de tierra. Cuando la semilla comenzaba a germinar, sus raíces no podían penetrar la roca que estaba justo debajo de la superficie. Y la pequeña planta debía comenzar a brotar por sobre la tierra mucho más rápido de lo que normalmente lo haría. ¿Qué quiere decir esto? Que durante un poco de tiempo, estas plantas parecían más sanas y más fuertes que las que estaban en buena tierra, porque la mayoría de ellas brotaba sobre la tierra y crecían más rápido. Pero salido el sol, dice la Biblia, se quemaban porque no tenían raíz, se secaban. O sea, cuando el sol salía en la mañana, las plantas que parecían muy prometedoras se quemaban y rápidamente se secaban. El tercer tipo de tierra sobre el cual caían las semillas estaba infestado de espinos. Después que este terreno había sido cultivado, se veía perfectamente bueno. Pero cuando el grano comenzaba a brotar, también brotaban los espinos. Estas malezas llenas de cardo crecían y ahogaban las plantas buenas, quitándole la mayor parte del espacio, de la humedad, de los nutrientes y de luz del sol. El cuarto tipo de terreno sobre el que caían las semillas, aquí el Señor lo llama la buena tierra. Es aquel que estaba siempre alejado del sendero. Era suave, tenía suficiente profundidad para sostener las plantas buenas y estaba libre de malas hierbas. A causa de tales condiciones tan favorables, entonces era que producía fruto, dice, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. O sea, los rendimientos que Jesús está mencionando aquí eran verdaderamente fenomenales. Y en una oportunidad más adelante les explicaré en un estudio, cuando hablemos sobre la interpretación, lo que el Señor quería decir con esto. Bueno, y al final de esta inexplicada parábola, emplea el Señor esta frase, que a todos nos es familiar, aunque algunos no la entienden. El que tiene oídos para oír, oiga.
Hermanos, el Señor lo que está diciendo aquí, el que tiene capacidad para entender, entienda. No se trata de simplemente escuchar con este miembro de nuestro cuerpo. Se trata de entender, percibir, recibir el mensaje espiritual que Dios nos está dando. Los únicos que tienen la capacidad para esto son aquellos a los que Dios ilumina. O sea, el que da oídos es el Señor. El que da oídos espirituales es el Señor. La Biblia dice claramente que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, una persona sin Jesucristo no tiene absolutamente ninguna capacidad para entender las cosas espirituales. Nosotros llegamos a entenderlo porque Dios nos iluminó y nos dio esa capacidad. Ahora algunos preguntarán, ¿y quién puede entender? Bueno, aquel que quiere, puede. Aquel que verdaderamente busca, halla. El Señor es el que da, es el que facilita la capacidad para entender, pero aquel que a Él viene, el Señor no le echa fuera. Él pudo haber estado haciendo con estas palabras también una invitación a aquellos que en la multitud eran serios en cuanto a seguirlo, para que vinieran a Él y le pidieran una explicación como los discípulos estaban a punto de hacer. De otra manera no tendrían oídos para oír lo que Jesús realmente estaba diciendo. Solo aquellos que aceptan al Rey pueden entender al Rey y sacar provecho de sus enseñanzas y de su señorío. Para todos los demás, la enseñanza de Jesús solo son acertijos sin sentido. Bueno, ahora el Señor explica el propósito de las parábolas: revelar y ocultar. Dice la Biblia en los versículos del 10 al 17. Entonces, dice la palabra, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Dice la palabra, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas a las multitudes? En realidad lo que ellos estaban era preguntando, ¿por qué te molestas en decirles algo si no pueden entenderlo? Esta pregunta de los discípulos es una pregunta muy humana, ¿verdad? En su mentalidad limitada y bien humana, no comprendían lo que Jesús estaba realmente haciendo. Y en este punto Jesús ofrece la razón, el propósito del por qué Él emplea las parábolas. Es revelar el significado a quienes reciben a Cristo y ocultar el significado a quienes no lo reciben. Como les decía, al que quiere creer o al que cree, el Señor le dará más. Al que acepta la luz, recibirá más luz. El que rechaza la luz, luz rechazada, luz negada. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros que creéis en mí, os es dado saber los misterios del reino de los cielos,
Mas a ellos que no creen en mí, no les es dado conocerlo. Por favor, no pierda de vista lo que dice la Biblia. Fíjense el énfasis de os es dado y no les es dado. Es un énfasis en la soberanía de Dios. El Dios que es capaz de revelar y que es capaz de ocultar. La palabra misterio se refiere en las Escrituras a la revelación de algo que anteriormente había estado oculto. Por tanto, los misterios en el Nuevo Testamento son revelaciones y explicaciones de verdades divinas que no fueron reveladas a los santos en el Antiguo Pacto. Los misterios particulares acerca de los cuales Jesús enseña aquí son misterios que están relacionados con el reino de los cielos. Al hablar del reino de los cielos, estamos hablando del reino de Dios. Está enfatizando al rey, que es Dios, y la esfera de su reino, los cielos. Y ampliando la verdad de que daba sus parábolas para revelar y ocultar, Jesús siguió diciendo, verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice la palabra a cualquiera. O sea, se refiere a todos aquellos que se les ha dado el regalo de la vida eterna porque han creído. O sea, aquellos que tienen la vida eterna, el Señor les irá dando más luz. Aquellos que quieren buscar la luz, el Señor les da más luz. Aquellos que rechazan la luz les será negada. Hermanos, aun cuando enfatizamos una y otra vez la gloriosa verdad de la soberanía de Dios, eso nunca va a excluir la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es? El hombre, Dios lo hace responsable de arrepentirse y creer. La Biblia una y otra vez hace énfasis en este aspecto tan importante que el hombre tiene que llevar adelante. Creer. Algunos a veces llevan estas doctrinas a ciertos extremos y cuando nosotros nos dejamos llevar por esa naturaleza pendular que tenemos, perdemos el balance bíblico y perdemos el equilibrio que debemos dar en realidad a la santa palabra de Dios. La realidad es que aquellos que no quieren escuchar van a perder la capacidad de escuchar. No entenderán. Aquellos que quieren entender, Dios los ilumina. Bueno, en primer lugar, uno de los propósitos de las parábolas es ocultar. Verso 13, ya lo leímos. Por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y cierran sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Bueno, estos versículos vienen del libro de Isaías, capítulo 6, 9 y 10, que describen a los judíos incrédulos en el tiempo de Jesús. Isaías escribió durante una época de juicio sobre Judá. Acababa de pronunciar una serie de maldiciones sobre el pueblo. El pueblo que había estado practicando pecados como la embriaguez, el libertinaje, la inmoralidad, la deshonestidad, la injusticia, la hipocresía, que los caracterizaba. Y mientras Isaías predicaba su mensaje de condenación, el rey Usías muere. Así lo dice Isaías capítulo 6, verso 1, cuando murió el rey Usías. Y la nación se sumió en una de sus épocas más oscuras, más lúgubres. Estaban a punto de ir cautivos a Babilonia como parte del juicio de Dios, pero se negaron a volverse a él.
se negaron a venir en busca de misericordia y de ayuda. Y Jesús les dice que aunque escuchaban, no entendían, y aunque veían, no percibían. ¿No han visto personas así? Que probablemente están sentadas en el mismo templo que otro, que sí tiene la capacidad de escuchar y oír, de mirar y ver. Bueno, a veces hay personas que escuchan y no entienden. ¿No los han visto? Los he conocido por años. Han escuchado mis sermones. Y después con una simple conversación de unos segundos me doy cuenta, esta persona no entendió nada. O usted ha estado conversando con alguien y una y otra vez le ha predicado. Y cuando se expresa, usted dice, no entendió nada. Como decimos los cubanos, no entendió ni papa. ¿Verdad? Hay personas que escuchan pero no entienden. Hay personas que ven pero no perciben. Pueden estar allí con un libro abierto, la Biblia, y no entenderlo. ¿Por qué? Porque cierran intencionalmente los ojos y los oídos a Dios. Y se niegan a entender con el corazón. Y se niegan a volver a Él como lo hacía Israel para que Él los sanara. Si una persona se condena rechazando al Señor Jesucristo y en consecuencia paga en el infierno, esa persona y nadie más es la única responsable por ir al infierno. No podemos echarle la culpa a Dios. Cada persona toma sus propias decisiones y tiene que vivir con las consecuencias. El primer cumplimiento de la advertencia de Isaías vino en el juicio del cautiverio babilónico. Tal como el profeta prometió, Jesús declaró que el segundo cumplimiento estaba a punto de llevarse a cabo, cuando Israel volvió a darle la espalda y enfrentaba el juicio de siglos de tiniebla y desesperación. Ahora, las parábolas de Jesús eran en realidad una forma de juicio sobre la incredulidad. Aquellos que no aceptaban las enseñanzas que Jesús les daba, como las que ofreció en el Sermón del Monte, no solo serían incapaces de entender las enseñanzas más profundas, sino que perderían el beneficio de la enseñanza y el testimonio milagroso que se les había concedido. Esto es una advertencia muy seria para todos. Si una persona está recibiendo luz y no acepta esa luz, quedará en oscuridad. Dios le quitará esa luz. Cuando alguien es expuesto a la verdad espiritual y no hay una respuesta, esa persona se endurece. Las parábolas tenían como objetivo ocultar a aquellos que no querían entender. Pero también había otro propósito, y era el propósito de revelar a aquellos que sí querían entender, que querían ver y escuchar. Versos 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Cuando los hombres optan por creer la palabra de Dios y confiar en su gracia, Él les concede salvación y le da además más verdad por la cual andar y adorar. Jesús le dijo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Los cristianos pueden entender hasta las cosas más profundas de la palabra de Dios porque tenemos la Biblia, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos además el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es el intérprete de la palabra. ¿Eres tú como nosotros? ¿Se puede decir de tu vida lo que dijo el Señor de estas personas? Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Tus oídos escuchan? ¿Tus ojos ven?
Esa pregunta solo te la puedes responder tú. El Dios de la Biblia te habla a través de ella. Cuando hables la palabra, sabes que estás abriendo o estás escuchando la voz del Dios vivo. Cuando Jesús terminó de explicar las parábolas a sus discípulos, en Mateo 13:51 les preguntó: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos pudieron decir con sinceridad: sí, Señor. Ahora, no es que los discípulos fueran más inteligentes que los judíos incrédulos. Los escribas y fariseos eran muy educados y habían estudiado las Escrituras desde su juventud, pero sus ojos estaban enceguecidos a la verdad de Jesús. ¿A qué? A causa de la incredulidad. Por otra parte, los ojos de los discípulos podían ver y sus oídos podían oír, porque creyeron. Y el que cree, ve y escucha. El que cree, Dios le da más. Ni siquiera los santos más fieles e iluminados del Antiguo Testamento le fueron dadas las percepciones que los apóstoles y todo creyente desde entonces ha tenido el privilegio de disfrutar. Luego Jesús continúa, dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Incluso para los creyentes debe haber iluminación divina. Esa iluminación divina que se le promete a todo el que investiga, escudriña la palabra de Dios y confía en el Espíritu Santo en su interior. Como cristianos tenemos no solamente la revelación completa de Dios en las Escrituras, sino que además tenemos al mismo autor de las Escrituras viviendo dentro de nosotros para explicar, para interpretar y para aplicar sus verdades. Todos tenemos la palabra, todos tenemos al autor de la palabra con nosotros, todos tenemos al intérprete, al guía. Por eso es que el Señor nos mandó a ir y a ser discípulos. Es por eso que todo cristiano puede predicar el Evangelio. Es por eso que todo cristiano puede ministrar a otras personas. Quizás usted no pueda ser un pastor, un misionero, pero sí puede y debe hacer discípulos. Aquella persona a la que le hablas del Evangelio, discipúlala. Enséñale la palabra. Pastor, yo no soy un maestro de la escuela dominical, no soy un pastor, un misionero. Es cierto, quizás no puedas enseñar como lo hacen esas personas que han sido capacitadas con esos dones especiales. Pero hermano, si eres un cristiano tienes una historia que contar y una verdad que enseñar, una verdad que compartir. De eso vamos a hablar precisamente el domingo en la mañana. Vamos a hablar del discipulado. Vamos a hablar de las ilustraciones del discipulado. Vamos a explicar lo que son las madres y los padres espirituales. Y vamos a acabar de exponer la manera a través de la cual la iglesia debe funcionar. Porque la iglesia somos nosotros. Y si queremos tener una iglesia saludable, cada uno de nosotros tiene una tarea que hacer. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que cumplir. Cada uno de nosotros debe hacer discípulos. Por eso el Señor entregó en la gran comisión la tarea de ir y hacer discípulos. Solo debes ser tú un discípulo. ¿Lo eres? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? ¿Has entendido la verdad del Evangelio? ¿Has comenzado un andar que no tiene fin? Porque comienza aquí y seguirá por la eternidad. Y si aún no tienes a Jesús y has oído la historia del Evangelio una y otra vez, este es el momento para que te arrepientas y le pidas perdón a Jesús y le digas a Dios: ayúdame a entender tu palabra, Señor. Yo reconozco que soy un pecador y sin ti no puedo comprender. Dame luz, Señor. Y Él lo hará. Él lo dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos discípulos y que nos ayude a entender las verdades espirituales que tiene para nosotros. Que el Señor nos bendiga.